Probablemente hayas escuchado el término grandes felinos, que se refiere a cualquier miembro del género Panthera, así como a dos felinos no panterinos, el chita y el puma. Juntos, estos gatos forman quizá el grupo de carnívoros más exitoso de la Tierra, con aproximadamente el 75% de los países teniendo uno o más grandes felinos como depredadores ápice. Esto es un logro notable, y su dominio se remonta a millones de años, con los primeros grandes felinos surgiendo durante el Mioceno tardío hace unos 6 millones de años. Sin embargo, a pesar de sus éxitos, estos felinos no están solos cuando se trata de feroces carnívoros, ya que otros grupos también cuentan con lo suyo, incluidos los pertenecientes a la familia Canidae. A los miembros de esta familia se les conoce como perros, y consisten de perros domésticos, lobos, coyotes y zorros, entre otros. Como los grandes felinos, ellos también tienen una distribución mundial. Pero a diferencia de sus adversarios bigotudos, los cánidos en general tienden a ser más pequeños, siendo el cánido salvaje más grande el lobo gris, comparable apenas al segundo felino grande más pequeño, el leopardo de las nieves, lo que lleva a la pregunta de ¿dónde están los perros grandes? La respuesta simple es que todos se han ido. Pero hubo un tiempo en que los perros gigantes o cánidos prosperaban y dominaban varias partes de la Tierra, siendo el más grande y aterrador de todos el antiguo triturador de huesos, Epicyon. A pesar de ser el cánido más grande de todos los tiempos, es probable que no hayas oído mucho sobre esta bestia prehistórica, ya que apenas se ha retratado en los medios. Sin embargo, se la conoce desde hace mucho, con sus primeros restos hallados hace más de 160 años en Nebraska, Estados Unidos. El holotipo era una mandíbula inferior muy fragmentada pero reconocible con aspecto de lobo, lo que llevó a clasificarlo como un subgénero de Canis. Con todo, al encontrarse más restos a lo largo de los años, los paleontólogos entendieron que no era un Canis, pues cráneos más completos con las partes superiores demostraron que el cráneo no era tan similar al de un lobo. De hecho, debido a los premolares agrandados y especializados, esta antigua pesadilla tenía una cabeza que se parecía más a la de un león o una hiena que a la de un lobo. Aunque no era claramente un canis, el resto de su cuerpo seguía siendo más parecido al de otros cánidos, lo que planteó la pregunta, ¿quién era esta criatura? La respuesta vino de su cráneo inusual, los premolares especializados que poseía, junto con la naturaleza pesada de la mandíbula, eran rasgos distintivos de un solo grupo de cánidos conocidos, los borofagínidos. Esta es una de las 3 subfamilias que componen la familia de cánidos y contiene 66 especies con dientes poderosos, mandíbulas profundas y un quinto dedo. Miembros de este grupo se encontraron en la América del Norte prehistórica durante más de 15 millones de años y variaban mucho en tamaño, algunos más pequeños que un zorro y otros mayores que los lobos grises. El Epicyon era el mayor de todos, tan grande que su tamaño finalmente dio lugar a un nuevo nombre, que significa más que un perro. Sin embargo, no todos los Epicyon eran gigantes, pues había 3 especies de distinto tamaño: Saebus, Aelurodontoides y Haydeni. Tanto el Saebus como Aelurodontoide eran más pequeñas y de constitución más esbelta, pero esto es relativo, pues podían llegar a ser grandes, con adultos que a veces pesaban el doble que un pastor alemán. Pero el Epicyon Haydeni era el verdadero monstruo. Los especímenes indican que los adultos medían habitualmente 2.4 metros de largo, mientras que alcanzaban 90 centímetros de altura a la cruz, haciéndolo tan largo como un oso grizzly y tan alto como un ciervo salvaje. Este porte lo llevaba a pesar entre 100 y 125 kilos de promedio, haciéndolo más pesado que un leopardo y comparable a jaguares grandes. Aún así, el Epicyon mostraba un alto grado de polimorfismo de tamaño, lo que significa que el cuerpo variaba mucho entre individuos, como lo demuestra un número gigante que, según medidas, perteneció a un adulto de unos 170 kilos. Esto lo hacía más pesado que cualquier cánido conocido, e igual en peso a un león de tamaño medio, el segundo felino más grande que existe. Fue gracias a ese tamaño que el Epicyon pudo atacar presas más grandes que la mayoría de los cánidos, tanto extintos como actuales. Pero no era su único rasgo inusual, ya que también tenía una mordida feroz,
que lo situaba en un nivel distinto a la mayoría de los carnívoros. Además de tener premolares agrandados, el epición poseía grandes colmillos colocados muy cerca de la parte posterior de la mandíbula inferior, ayudando a concentrar la fuerza en sus puntas, lo que resultaba en mordidas devastadoras, reforzadas por músculos grandes y huesos mandibulares robustos. Estimaciones sugieren que esta mordida pudo superar los 16.000 newtons, más o menos la misma fuerza que un caimán americano. Con tal poder, podía perforar con facilidad la piel, la carne y los huesos de diversos animales de distintos tamaños, probablemente matando al atacar partes vulnerables de sus cuerpos, como el cuello, la cabeza o la columna. Estudios sobre sus dientes y su hábitat indican que sus principales fuentes de alimento consistían en camellos, berrendos, caballos, pecaríes e incluso rinocerontes como el teleoceras, que podía alcanzar 4 metros de largo y pesar casi 2 toneladas. Para cazar presas grandes, se piensa que el epición pudo haber dependido de alguna forma de cazar en manada, pues evidencias anecdóticas sugieren que probablemente era una criatura social. Esta hipótesis se respalda porque casi todos los miembros bien estudiados de cánidos son bastante sociales, con los actuales mostrando niveles de sociabilidad más altos que la media. Además de ser gregarios, la mayoría de ellos cazan cooperando, con la excepción de los zorros, el lobo de crin y el coyote, aunque este último a veces caza en pareja. Más allá de la teoría, también hay pruebas sólidas en fósiles que apoyan la idea. En particular, los registros muestran que fue uno de los carnívoros más abundantes en Norteamérica durante todo el Mioceno, un logro que suele verse solo en animales con vida en manada. La constitución del epición aporta aún más evidencia indirecta, pues comparado con la mayoría de los cánidos, tenía un cuerpo mucho más robusto y huesos fuertes para cargar su peso. Esto lo hacía menos cursorial que sus parientes, es decir, no estaba bien adaptado para correr y tendría que apoyarse en ráfagas cortas de velocidad, haciendo que la vida en grupo fuera más ventajosa al compensar su falta de resistencia. Aunque también es posible que el epición fuera un cazador solitario puro, en cuyo caso sin duda seguía siendo exitoso, y quizás se centraba en presas más lentas y grandes que otros depredadores. Además, el epición tenía otro rasgo que le daba una enorme ventaja incluso si actuaba solo: su capacidad para triturar huesos. Como se mencionó, este cánido tenía una mordida extremadamente fuerte, pero también presentaba premolares especializados y molares engrosados, que eran cortos de forma piramidal y anchos en la base. Esto le daba una semejanza a los dientes de la hiena, que es bien conocida por comer hueso, lo que llevó a los paleontólogos a creer que el epición hacía lo mismo, por no mencionar que este cánido tenía un cráneo poderoso y musculoso de mordida que le permitía triturar huesos con facilidad como lo hacen las hienas. Esto es un caso de evolución convergente, ya que hienas y epición no están estrechamente relacionados. Este comportamiento de comer huesos se ha confirmado a través de heces fosilizadas que contenían grandes cantidades de hueso. Se cree que este rasgo habría sido usado para carroñar a animales grandes y aprovechar al máximo cada captura, accediendo a la nutritiva médula ósea. Esta característica habría sido especialmente útil en épocas de escasez, ya que el epición habitó Norteamérica durante el Mioceno, donde durante millones de años el clima fluctuó de caliente a frío, de húmedo a seco y a veces de ida y vuelta, trayendo muchas dificultades a los ecosistemas en los que vivió. Y en esos tiempos difíciles, el epición podía confiar aún más en sus dientes, pues además de triturar huesos, posiblemente también le permitían una dieta amplia y parcialmente omnívora. Los molares y premolares eran como piedras de moler, lo que hacía viable consumir fruta, carne, plantas duras, vegetales y algún invertebrado, un tipo de dieta que se observa en algunos cánidos actuales, como el lobo de crin, que según estudios, obtiene más del 50% de sus calorías de materia vegetal.
Sin embargo, un porcentaje tan alto es poco probable en el Escipión. Aún así, su alimentación le funcionó, pues pudo expandirse a gran parte de lo que es hoy Estados Unidos, hallándose en más de 10 estados y también hacia el sur de Canadá. En estas tierras, sus restos se han asociado a una gran variedad de hábitats, que van desde bosques, sabanas y praderas hasta humedales, cuevas e incluso zonas donde se encuentran dos biomas distintos. Gracias a su amplia distribución, convivió con muchas criaturas, incluidos los mamíferos Amebelodon, Calipus, Spermophilus, Perognathus, Eucastor, Dipoides, Hippolagus, Talpine, Sorex, Myotis, Lacyrus, Aepicamelus, Cosorix, Neohyparion, Nanipus, Prostenops y Teleoceras, mientras que entre reptiles figuraban aligátores, un cocodrilo no identificado, serpientes de cascabel, víboras, boas, colúbridos y lampropeltis, tortugas de lodo y de caja. Además, también había ranas y sapos. Tenía compañía de otros carnívoros abundantes, representados por Agriotherium, Barbourophelis, Amphimachairodus, Leptosion, perros oso e incluso otros borofagíninos como Paratomarctus, Isquirosion, Alurodon y Carposion. Con un nivel tan alto de depredadores coexistentes, ha suscitado mucho interés en cómo interactuaban con el Epición. Lamentablemente, esta cuestión es difícil de responder, ya que nunca se han encontrado pruebas directas de interacciones, aunque debido a su tamaño, la mayoría de los depredadores lo habría evitado e incluso cedido a sus presas, ya que solo el Agrotherium y el Barbourophelis eran iguales o mayores en tamaño, y su prolongada existencia demuestra que tenía poco que temer, pues desde hace 20 hasta hace apenas 5 millones de años, el Epición puede encontrarse en el registro fósil. Este lapso de 15 millones de años es sumamente impresionante y muestra la eficiencia de la construcción del Epición. Y aún así, este perro gigante desapareció. Los paleontólogos aún no están seguros de por qué desapareció, pero durante mucho tiempo la idea popular fue que la llegada de los grandes felinos a Norteamérica acabó con el Epición. Sin embargo, el problema con esta idea es que muchos de los felinos que habrían rivalizado en tamaño con él solo aparecieron después de que el Epición se extinguió, como el Smilodon, que solo aparece en registros fósiles de hace 2.5 millones de años. Esto ha llevado a la idea más respaldada de que fue el cambio climático lo que acabó con el Epición, ya que una caída en las temperaturas globales y un aumento de la aridez ocurrieron justo cuando desapareció, provocando un cambio importante en los biomas predominantes de Norteamérica y posiblemente llevándolo a su final. Pero el Epición no marcó el fin del reinado de los perros gigantes, ya que otros surgieron después, como el lobo terrible, que, curiosamente, a pesar de su nombre, no era realmente un lobo. Y si eso te suena interesante, hay un video previo en el canal sobre el lobo terrible. Gracias por ver este video de Zoo Extinto. Nos vemos en el próximo.